Bueno, no, pues buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia. Entonces, pues para los que no me conocen, soy Andrés Vargas, el director de la Maestría en Hidrosistemas, y el día de hoy tenemos las presentaciones de nuestros estudiantes, de Lina María Restrepo, que trabaja en su tesis con los profesores Jaime Lara y Juan Diego Tirado, que nos acompañan aquí en la sala. Y hoy como moderadores tenemos al profesor Álvaro Ávila, que nos acompaña en la Universidad Rosario, y tenemos en línea a los otros evaluadores, que son el ingeniero Gustavo Andrés Vaquero de la Universidad Militar, y Juan Ramírez, que es un egresado de nuestro programa de maestría, y pues ahora se desempeña como el evaluador entonces en el día de hoy. Entonces, Lina María, bienvenida. La idea entonces de la sustentación es que en media horita nos cuentes de tu trabajo. Yo cuento más o menos el tiempo que inicias para irte avisando. Te aviso si pues, vas más o menos como necesitando un recordatorio. Si ya pierdo tiempo, pues no te digo nada, pero pues ya son 30 minutos. Después de esos 30 minutos, iniciamos con la sesión de preguntas y hacemos varias ronditas por ahí de más o menos una hora. Y bueno, eso pues terminaría, nos digamos, esta sesión y después con tus evaluadores yo me quedo acá y deliberamos acerca de tu calificación. Listo. Listo. Entonces, Diana María, adelante y pues mucha suerte. Muchas gracias, buenos días a todos. En mi trabajo de investigación para trabajo de grado se denomina impacto de la variabilidad climática, impulsada por eso en la calidad del agua en una cuenca altamente intertropical andina altamente intervenida. Como contexto general, pues tenemos que la problemática de la contaminación de calidad del agua. La contaminación del agua es una problemática global que es transversal a todas las áreas del desarrollo, tanto humano como económico, social y ambiental. Varias instituciones internacionales han prestado su atención específica en esta problemática, generando nuevas estrategias y metas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 6 que habla de agua limpia y saneamiento, y también generando este tipo de documentos en los cuales se evidencian los avances en la calidad de las aguas ambientales. Esa problemática es importante porque, según los últimos registros de las Naciones Unidas, alrededor de 3.5 millones de personas mueren anualmente por contacto con contaminación, agua contaminada con químicos o materia orgánica o ausencia de saneamiento. Entonces, la calidad en cualquier masa de agua, ya sea superficial o subterránea, está determinada por dos tipos de factores: los factores antropogénicos y los naturales, individualmente y también una combinación de los mismos. Hay una tendencia generalizada a evaluar la calidad del agua teniendo en cuenta únicamente los impulsores antropogénicos, lo cual ha sido como generalizado, puesto que se considera que los impulsores antropogénicos pues tienen mayor presión sobre el recurso, lo cual ha generado que los impulsores naturales sean evaluados por medio de algunos supuestos, incluidos en modelos bajo algunos supuestos, como el hecho de que se asuma que un aumento o disminución del caudal está directamente y linealmente asociado con un aumento o disminución de los parámetros de calidad en concentración o en carga, lo cual no necesariamente es cierto en todas las zonas de estudio, y también pues es una versión bastante limitada de lo que realmente sucede en el ecosistema y puede llevar algunas falencias en la gestión integral del recurso hídrico. Lo anterior pues nos lleva a la brecha de conocimiento que intenta abordar este proyecto, que está dividido en tres partes. La primera es que los impactos de las fluctuaciones climáticas pueden ser contrarios o no pueden necesariamente cumplir los supuestos generales, como el que les mencionaba del caudal y la concentración, sino que cambian dependiendo de la ubicación, del grado de intervención de la cuenca y del uso de la tierra, de características propias de la cuenca y del área de estudio y de las prácticas regionales específicas, por lo cual no se pueden generalizar estos supuestos para todas las regiones.
Adicionalmente, una segunda parte es la adaptación de diferentes métodos de análisis, teniendo en cuenta las diferentes limitaciones que las zonas de estudio presentan, como el acceso a la información, la consistencia de las redes de monitoreo, la fragmentación de los datos, la discontinuidad de las muestras y las diferencias en las escalas, particularmente con el clima, suele generarse esta diferencia de escalas. Y finalmente, complementa la brecha realizar un análisis en zonas que son especialmente vulnerables y que presentan una menor capacidad de adaptación. Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó el siguiente objetivo: determinar la existencia de un vínculo estadísticamente significativo entre la variabilidad climática impulsada por esto y la calidad del agua en una cuenca andina tropical altamente intervenida, con el fin de que esta información pueda servir como insumo para los tomadores de decisiones en la gestión integral de los recursos hídricos. El área de estudio es la cuenca del río Bogotá. La cuenca del río Bogotá se encuentra en la zona central de Colombia, con un área aproximada de 5.894 kilómetros cuadrados. El cauce principal es el río Bogotá, con 357 kilómetros de longitud. Atraviesa alrededor de 46 ciudades, incluyendo el distrito capital, en el cual habitan más de 10 millones de personas. Se puede dividir, según pues, su topografía, en tres secciones: la alta, desde el nacimiento hasta el inicio el distrito capital, con una longitud total de 169 kilómetros; la cuenca media, que es básicamente el distrito Bogotá, hasta 69 kilómetros aguas abajo; y la cuenca abajo, que sería de 119 kilómetros, hasta la desembocadura en el río Magdalena. Esta cuenca el río tiene su nacimiento en la Reserva Forestal del Páramo Guacheneque, a 3.100 metros. Como podemos ver en la elevación del dibujo, las altitudes más o menos que se manejan. Y desemboca en el río Magdalena a 275 metros sobre el nivel del mar. Tiene un promedio de precipitación de 1.016 milímetros al año. Y esta cuenca es bastante importante porque el 28% de las actividades económicas nacionales se desarrollan alrededor de su cuenca. Adicionalmente, esta cuenca ha sido declarada sujeto de derechos por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que tiene unas condiciones de calidad bastante críticas, por lo cual se generó la sentencia de Río Bogotá, en la cual se establecen unos objetivos para recuperar la cuenca en un periodo de tiempo corto, y para que la cuenca pueda volver a ser sostenible, por lo menos en términos de calidad. En cuanto a los materiales que fueron implementados, fueron necesarios tres conjuntos de datos: datos de calidad del agua, datos meteorológicos e hidrológicos, y datos de variabilidad climática. En este caso se utilizaron los monitoreos de la calidad del agua de la Corporación Regional como autoridad que se encarga de la cuenca, y también se utilizó la red de monitoreo hidrometeorológica, también de la Corporación. Y como medida de la variabilidad climática se implementó, de eso específicamente, se implementó pues, el índice Niño Oceánico ONI, que fue obtenido de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Todos los datos fueron obtenidos en una escala anual para un periodo del 2008 al 2023, producto de unas decisiones que se tomaron después de un preprocesamiento de los datos iniciales. Las variables de calidad también fueron limitadas a 18 parámetros, que están incluidos ahí. En cuanto a meteorología y hidrología, fue únicamente precipitación media anual y caudal medio anual, pues el índice correspondiente. En cuanto al preprocesamiento de datos, digamos que el periodo de estudio fue limitado, teniendo en cuenta la disponibilidad de los datos de muestreo de calidad del agua. La Corporación Regional hace monitoreo 2 veces al año, una en el primer semestre y otra en el segundo semestre. Lo primero que se realizó al obtener el conjunto de datos fue hacer un análisis de continuidad, en el cual se podía evidenciar
cuál era el periodo continuo medido más largo que se podía obtener de la base de datos. En este caso, pues obtuvimos que hay un punto de corte y de inflexión entre el 2007 y el 2008, que es donde ya se empieza a ver más consistente la medición, porque en los años anteriores, estos son cada una de las estaciones, había muchos vacíos en la información, por lo cual se consideró y se determinó tomar el periodo de estudio desde el 2008 hasta el 2023, con lo que incluso pues podemos notar que hay vacíos en la información. De las 80 estaciones que fueron entregadas, se seleccionaron 44, que son las que tienen un periodo continuo entre el 2008 y el 2023, que en este caso serían las que tienen toda la banda morada en el gráfico. Adicionalmente, se pasó a evaluar si para estas estaciones había disponibilidad de monitoreo tanto para el primero como para el segundo monitoreo. Lo que encontramos es que hay estaciones para las cuales se tiene primer monitoreo, pero no segundo monitoreo. Es decir, el primer monitoreo es más completo que el segundo. En este caso decidimos tomar únicamente el primer monitoreo del año, puesto que si hubiéramos incluido el segundo monitoreo, todas las estaciones de la cónica media no presentaban información para el segundo monitoreo. Entonces, con el fin de no perder representatividad espacial, decidimos tomar únicamente el primer muestreo del año para poder hacer un análisis tanto en la cuenca alta como en la media como en la baja. Y finalmente se tomaron los 18 parámetros que les mencioné en el cuadro anterior, puesto que son los parámetros que están completos para todos los monitoreos que no tienen datos faltantes. En este trabajo en específico no se realizó ningún procedimiento de llenado de datos, puesto que hay muy poca información para poder hacer una imputación y luego hacer una validación de esa imputación que me permita determinar si estoy afectando o no en la variabilidad de los datos. Entonces se decidió trabajar únicamente con los datos las variables que estaban completas. En este cuadro podemos ver como un resumen general de estadísticos de las 18 variables elegidas. No sé si es batería. Sí, cuando no, si eso sí, estaba iniciando, ya se veía que se iba. De que se apague. Me está regando mi agua. Bueno. Pero ya lo tú, ¿verdad? Sí. Era agua. Listo. En este caso también se evidencia los resultados de una prueba de normalidad que se realizó, la de Shapiro-Wilk. Esto con el fin de determinar qué tipo de métodos estadísticos implementar. En este caso, queríamos determinar si las series tenían presentaban una distribución normal y obtuvimos, como se ve en la tabla, que ninguna de las variables presenta una distribución normal, como es usual en los muestreos de calidad, por lo cual nos decantamos por usar métodos no paramétricos. Quisiera también aclarar un poco de cómo se realizó la clasificación de los años ONI. Se seleccionó este índice por puesto que nos permite poder clasificar los años en año normal, año niña y año niño. En este estudio en particular únicamente se tomaron en cuenta los eventos moderados y fuertes de el niño, la niña y pues los años normales, lo cual quiere decir que se tomaron los años en los que hay un promedio móvil de 3 meses que tiene una anomalía de la temperatura superficial del mar más o menos de 1 grado centígrado.
Y pues teniendo en cuenta eso y pues los índices, estos son los índices de ONI, teniendo en cuenta que se realiza con el año hidrológico iniciando de junio hasta mayo, se realizó la clasificación teniendo que en el periodo de estudio hay 3 eventos del niño entre el 2009, 2015 y 2023, 5 eventos de la niña y el resto pues son años normales, corresponden a los índices que están coloreados. Azul para niña, rojo para niño y negro normal. Entonces, como había mencionado anteriormente, se seleccionaron métodos no paramétricos, es decir, que no siguen una distribución normal, tienen una serie de ventajas que nos permite tener mayor flexibilidad en cuanto a datos atípicos, datos faltantes, aunque en este caso los datos estaban completos, y también la ventaja de que no trabajan con la magnitud de los datos, sino con los rangos. Entonces, se realizaron, digamos que ese es como el marco estadístico que se realizó. Se realizaron boxplot como análisis introductorio, como una exploración de los datos, una prueba de tendencia de Mann-Kendall, que junto con el estimador de la pendiente S nos dan una idea de cuánto ha aumentado o disminuido un determinado caudal en el parámetro en el periodo de estudio. La prueba de Petit, que indica periodos de cambio en las tendencias como puntos de corte específicos. Esta en particular se realizó para poder determinar si algún punto de corte podría coincidir con la ocurrencia de un evento ENSO en la cuenca. También se realizó un análisis univariado por medio de la prueba de Mann-Wilcoxon y multivariadamente se realizó un análisis de componentes principales. Entonces, inicialmente hicimos este análisis exploratorio por medio de los boxplot. En esta imagen podemos ver la distribución de los datos por parámetro y por año. Estos también están certificados por año hidrológico. La idea de estos boxplot era poder verificar la distribución de los datos, la simetría, también poder evaluar los datos atípicos, poder verificar los datos atípicos y se colorearon, digamos, los años en la clasificación que se realizó por medio de ONI para tratar de determinar si quizás los valores atípicos podrían tener algún patrón específico entre todos los patrones, los atípicos me dieran azul o me dieran rojo, para identificar esos patrones que pudieran estar relacionados con eventos ENSO. Sin embargo, pues los resultados son bastante diferentes, no siguen un patrón en específico, por lo cual se realizan también esos boxplot en donde se realiza la clasificación teniendo en cuenta un factor. Lo mismo, uno es para la niña, 2 para años normales y 3 para el niño, y en este caso pues ya se eliminan los datos atípicos con el fin como de poder verificar un poco más la distribución. De nuevo, esto es visual y es preliminar. Se hicieron más pruebas estadísticas que pueden determinar con algún grado de confianza si hay una relación o no entre los parámetros y el ONI como medida del ENSO. Pero sí pudimos identificar algunas cosas importantes como que llamaban la atención, como por ejemplo la disminución de los nitrógenos del nitrito en evento en niño. También podemos ver en el hierro, podemos ver en el cromo, pues se ve como en algunos parámetros es más evidente que en otros. También se pudo determinar valores que son atípicos, que no son como
reales físicamente, como en el caso del oxígeno, se ven estos valores de 80 y 60 miligramos sobre litro, pues que no son como realmente posibles o significativos en la cuenca. Entonces, se procedió a identificar esos puntos. Del Boxplot básicamente fue eso, un análisis como preliminar y también para tener el conocimiento de cómo estaban representadas las variables en la serie de tiempo. Posteriormente se hizo una prueba de tendencia de Kendall que se digamos, complementó con una prueba de la pendiente de SEM. Entonces, en estas gráficas podemos observar que los parámetros, el parámetro de nitrógeno fue aquel que presentó mayor cantidad de estaciones que presentan una tendencia ascendente en la cuenca durante el periodo de estudio. 32 de las 44 estaciones en análisis presentan un aumento significativo de las tendencias y también de DBO, mientras que tendencia descendente podemos ver el oxígeno disuelto, que ya al hacerlo por cuenca nos damos cuenta de que es principalmente en la cuenca alta. Digamos que es el parámetro que más, hay muchas gracias que verán, que nos presenta una tendencia creciente, en este caso es el nitrógeno y la DBO. Y una tendencia decreciente el oxígeno disuelto. Este análisis se hizo por estación, entonces también tratamos de determinar si cada estación cuántos números de parámetros presentan tendencia ya sea ascendente o descendente. Entonces, en este caso pusimos de ejemplo la estación Aguas Arriba del Bechía por ser la estación que mayor número de parámetros presentan tendencia. Presentan tendencia 11 de los 18 parámetros estudiados. Sin embargo, pues tratamos de espacializarlo para identificar si había alguna sección de la cuenca que presentara mayor número de parámetros con tendencia y no está como muy repartido entre la cuenca alta y la media y la cuenca baja, pues no fue significativa. Adicionalmente, teniendo en cuenta las tendencias que se analizaron, se trató de identificar puntos de corte en esas tendencias, es decir, puntos en donde la pendiente cambia abruptamente y trató de relacionarse o estudiar, muchas gracias, de estudiar si esos puntos de cambio podrían estar relacionados con algún evento en sí. Finalmente se detectaron un total de 90 puntos de cambio para 41 estaciones de las 44 analizadas y para 16 de 16 parámetros de los 18 analizados. Los únicos parámetros en los cuales se encontraron puntos de cambio son el nitrógeno y el corio. La mayor cantidad de números de puntos de cambio se encontraron en la cuenca alta, especialmente en las estaciones que tienen vertimientos, como en este punto de medición, vertimientos de la Plata Chocontá y vertimientos del municipio de Cota. Todos están en la cuenca alta. Y finalmente, cuando tratamos de evaluar si los puntos de cambio están relacionados con algún evento denso, no se encontró nada más que la mayoría de los puntos de ruptura se encuentran durante un año normal. Solo 13 ocurrieron en un año del niño para variables de conductividad, de dureza de nitrógeno y oxígeno, y solo 4 ocurrieron durante un evento de la niña, del 2012 para ser específico. Entonces, pues no se encontró como una relación entre esos puntos de cambio abrupto de la pendiente en la tendencia de los parámetros y los eventos. Eso. Continuamos con la prueba univariada. Se realizó esta prueba de Mann-Whitney y Wilcoxon, en la cual se comparó las concentraciones de cada uno de los parámetros estudiados entre un año niña y normal, niño y normal, y entre niño y niño.
El objetivo de esta prueba era determinar si las concentraciones son diferentes. Por ejemplo, si la concentración de cloruros es diferente en un año niña que en un año normal, en un año niño que en un normal y entre niña y niño. Se utilizó un nivel de significancia del 0,05%, es decir, que podemos asegurar con un 95% de confianza que en el caso de la cuenca alta, los nitratos y los nitritos, los sólidos suspendidos y el hierro son diferentes. Las concentraciones son diferentes en un evento la niña y en un evento normal. En el caso de la comparación entre niño y normal, los nitritos, los coliformes totales y entre niño y niña, los nitritos nuevamente, los sulfatos y el hierro. Podemos ver que en la cuenca alta se presentan los mayores resultados que generan una diferencia significativa, mientras que en la cuenca media hay mayor y en la cuenca baja solamente en hierro. En la cuenca media se presentó una diferencia significativa entre las concentraciones de nitrato entre niña y normal y fósforo y nitrato entre niña y niño. Y en la cuenca baja únicamente hierro. Estos fueron los resultados univariadamente y ya procedemos a los resultados del PSA, que fue el procedimiento estadístico que se realizó para hacer los análisis multivariados. Entonces, bueno, esta prueba se realizó tomando en cuenta cada estación y los 18 parámetros analizados y los años del periodo de estudio seleccionado. Entonces obtuvimos como resultado estos gráficos que en este momento pues, se estableció como ejemplo, uno de la cuenca alta, uno de la cuenca media y la cuenca baja. Estos gráficos son, acá podemos ver las coordenadas de la variabilidad en el componente 1, que en este gráfico es el X, y el componente 2. Entonces, podríamos indicar, por ejemplo, en el caso de la estación de Puente de Villavicencio, que la calidad en términos multivariados de estos años están más parecidas, más relacionadas, y estos que están separados no se parecen tanto en términos multivariados a estos datos de calidad que se presentan, estos muestreos, estas observaciones de calidad que se presentaron. En la cuenca media fue un poco más disperso, igualmente en la cuenca baja. Y en este gráfico se intentó poder clasificar estas variabilidades, esta variabilidad que se presentó en términos de un factor que era ONI. Entonces, vuelve a hacer lo mismo. 1 es para el normal, perdón, la niña, 2 normal y 3 el niño. La idea de poder verificar eso cuando se realizó la hipótesis inicial era que pudiéramos ver 3 grupos separados o al menos 2 grupos separados independientemente que pudiera determinar que la calidad en términos multivariados en uno fuera diferente al grupo 2 y al grupo 3. Sin embargo, para todas las estaciones, para las 44 estaciones, se vio que pues simplemente los grupos están como sobrepuestos unos a otros y en muchos casos los años normales están abordando los años niño y niña. Perdón, este ejemplo hay dos. Y están abordando en este también. Podemos ver que 2 está conteniendo 3 y 1. Por lo cual, pues, llegamos a... Este mismo comportamiento se ve para cada una de las 44 estaciones, por lo cual nos llevó a concluir de que en términos multivariados no se evidencia con los datos obtenidos una afectación, por lo menos evidente, de los eventos ENSO en la calidad en términos multivariados. Finalmente se procedió a tratar de determinar la correlación de
el caudal y la precipitación como variables climáticas. En este caso, hubo una limitación en cuanto a los muestreos de calidad, puesto que en escenario ideal nos hubiera gustado que cada muestreo de calidad tuviera su aforo en ese momento para determinar cuál era el caudal en el momento en el que se hizo el muestreo. ¿Esto por qué? Pues son muestreos muy puntuales. Entonces, como eso no fue posible, se tomaron estaciones de precipitación y caudal, a los cuales también se les hizo PCA y se comparó el primer y segundo componente de la calidad del agua con el caudal y con la precipitación. Entonces, el rojo es el primer componente para la precipitación y este para el caudal, y los puntos son los primeros componentes para la calidad del agua. Y finalmente se hizo un análisis de correlación, y en este caso se utilizó Spearman. Esto con el proceso de determinar si existe una correlación efectiva y si de verdad es tan cierto ese supuesto de que la concentración de los parámetros fluctúa de manera casi que directa con el caudal o no. Entonces se realizó para cada una de las estaciones y se obtuvieron los valores de Rho, de Spearman, y pues podemos ver que hay unas estaciones que tienen mayor correlación. Sin embargo, no se encontró mayor correlación que moderada, media y moderada. No hubo correlación alta, ni en la precipitación ni en el caudal. Este es el primer y segundo componente de calidad de agua y precipitación, y este es de calidad de agua y caudal. Bueno, entonces en la cuenca alta pudimos ver la variación de los óxidos de nitrógeno, que fueron los que univariadamente se evidenciaron que están presentes tanto en la cuenca alta como en la media, y también la tendencia ascendente de los nitritos y los nitratos. En la cuenca baja, los nitritos E. coli y cromo se evidencian en menor concentración. Se puede evidenciar la bibliografía que los ríos urbanos, como esa es la cuenca baja, recibe todo lo de la cuenca media y, digamos, lo de las ciudades como tal, son más susceptibles a eventos extremos de sequía o inundaciones. En la cuenca baja se presenta menor influencia de eso, teniendo en cuenta las pruebas univariadas, y pues finalmente que no se evidenció un impacto de la calidad del agua en términos multivariados, posiblemente porque la intervención de la cuenca es muy alta y la presión generada por estos factores de estrés como el crecimiento poblacional y demográfico sea lo suficientemente fuerte como para enmascarar los efectos individuales del el clima. Entonces, como conclusión, tenemos que en el análisis univariado se permitió establecer con un 95% de confianza que existen diferencias significativas en las concentraciones de nitratos y nitritos sólidos suspendidos, hierro y coli en los años niño con respecto a los años normales, y en las concentraciones de nitrito y hierro en años niña con respecto a los años normales. En los análisis multivariados no se han revelado efectos significativos de eso en la calidad del agua, porque parece ser que son minimizados en algún sentido o enmascarados por los efectos antropogénicos de la cuenca y el grado de intervención, y el alto grado de intervención. Se investigaron estas relaciones entre la precipitación y el flujo con la calidad del agua, no encontrando correlaciones fuertes o correlaciones medias y moderadas. Sin embargo, pues sí se considera que es importante que se realicen estudios en donde se consideren los efectos de los impulsores naturales como la calidad, como el clima, para poder gestionar mejor la cuenca y que entren dentro de unos criterios para la toma de decisiones. Y en la cuenca alta, pues se observa que hay una tendencia creciente en el nitrógeno,
para el 87.5% de las estaciones monitoreadas, por lo cual pues se proponen algunas medidas que generan algunas medidas de control de las zonas agrícolas de la cuenca que están en crecimiento y que es uno de los posibles factores que presionan para que esta tendencia de nitrito siga creciendo, al igual que los sistemas la ausencia de sistemas de tratamiento para los municipios que están en la cuenca alta el río Guadalquivir. Listo. Bueno, en las limitaciones, pues evidentemente la disponibilidad de los datos y la escala temporal. Se propone también una optimización de la red de monitoreo de calidad, eso que la red está midiendo semestralmente 80 puntos que son importantes para que se mantenga una información, pero creo que podría considerarse tomar ciertos puntos en específico que son críticos en la cuenca para tener un monitoreo más continuo que nos permita tener un análisis más exacto y con mejor escala temporal para este tipo de estudios, por lo menos trimestralmente, aunque podría ser mensual. Y también una red de seguimiento de los vertimientos de la cuenca para evidenciar si en un futuro análisis estos picos de concentración en los parámetros son, puede ser una descarga de vertimientos que se dio en el momento del muestreo o si realmente es algo que se pueda verificar a un impulsor natural como el clima. Entonces, pues finalmente las series temporales más largas y nos van a permitir tener modelos estadísticos que nos puedan dar una imagen más completa de la calidad del agua como resultado de la variación de los diferentes factores, por ejemplo, los climáticos. Listo, Lina, muchas gracias. Pues nada, muy bien. Entonces, pues pasaremos a la sesión de preguntas. Hoy quiero iniciar con el profesor Álvaro, que está aquí acompañándonos en el auditorio, que me parece, pues, que ayuda como también a ir perdiendo el miedo. Entonces, arrancamos con Álvaro. Pero quisiera confirmar antes de que el profesor inicie